Hola, en este nuevo tutorial de Blade Spark vamos a trabajar con relés. Bueno, los relés supongo que ya sabréis lo que son. Aquí en el simulador los tenemos aquí en receptores, en el icono de la bombilla. Vale, si vamos aquí hacia abajo, vemos aquí los dos símbolos de relés, de los dos relés de que disponemos. Hoy vamos a trabajar con el relé simple, que tiene una bobina y un conmutador. Tenemos aquí otro con un conmutador doble que usaremos para el cambio de sentido de un motor, por ejemplo. Y hoy vamos a trabajar con el simple haciendo dos circuitos muy sencillos. Bueno, el relé es básicamente una bobina con un conmutador y cuando esta bobina pasa corriente por ella, pues se convierte en un electroimán y atrae este conmutador, ¿de acuerdo? Activa el conmutador. Es decir, es un conmutador activado eléctricamente. Bueno, vamos allá. Vamos aquí a Basic, a Home y a Basic y cogemos una pila de 10 voltios, ¿de acuerdo? Y aquí en el icono este de la LDR a la izquierda de la bombilla teníamos los elementos de entrada. Vamos a coger un interruptor normal, ¿de acuerdo? Vale, los unimos. Acordaos que tenía que ponernos el cursor en las 4 flechas esas para unirlo bien, ¿de acuerdo? Unimos así con la pila y podemos simularlo y veis que nuestro relé pues ya funciona, ¿de acuerdo? Vale, lo importante de los relés es que aunque es un único componente, puede conectar, o sea, puede tener dos circuitos distintos y es lo que voy a hacer ahora. Fijaos, aquí tengo un circuito que es 10 voltios, en nuestro relé real habría que mirar el voltaje al que se puede conectar la bobina, normalmente son 6 o 12 voltios, ¿vale? Lo voy a dejar así con 10, pero podrían ser 6 o 12 voltios, ¿de acuerdo? Normalmente. Y el conmutador lo voy a conectar a otro circuito totalmente distinto. Entonces voy a coger otra fuente de alimentación, ¿de acuerdo? Y lo más sencillo, pues una luz. La voy a rotar, ¿de acuerdo? Vale. Entonces ahora conecto esto aquí, la bombilla con el común, y ahora fijaos, si me paro aquí me da información. Este es el pin normalmente cerrado, es decir, si lo conecto a este, ya sin activar el relé, pues brillaría. Este es el pin normalmente abierto, es decir, sin activar el relé, de la corriente de aquí a aquí no pasa, ¿de acuerdo? Entonces lo conecto al normalmente abierto, para que mi bombilla no funcione, ¿de acuerdo? Bien, si yo lo simulo, la bombilla no está encendida y ahora cojo y al cerrar el interruptor vemos que el relé se activa y mi bombilla funciona. Al desactivarlo, pues la bombilla se apaga, evidentemente. Lo que quiero dejar claro, voy a parar la simulación, lo que quiero dejar claro es que aquí podría ser una bombilla a 230 voltios, ¿de acuerdo? He suprimido la fuente y lo que voy a hacer es meter un generador de corriente alterna, ¿vale? El problema es que le voy a cambiar el voltaje aquí, ¿vale? Le voy a poner 5 voltios y la frecuencia, le voy a poner la frecuencia de corriente en España, que son 50 hercios, ¿de acuerdo? Le pongo 5 y no le pongo 230, que sería el voltaje aproximado, ¿no?, que tenemos en España, porque si no la bombilla va a reventar, ¿de acuerdo? Entonces, simplemente lo que estoy haciendo es cambiando para que veáis que pueden ser dos circuitos totalmente distintos y que esto podría ser 230 voltios, ¿de acuerdo? Entonces, accionando algo a 10 voltios en corriente continua, yo podría tener, fijaos, ¿vale? Yo podría tener un circuito aquí que podrían ser 230 voltios. Bueno, aquí la corriente alterna la representa con la luz parpadeando. Evidentemente la corriente alterna de 50 hercios no observamos ese parpadeo que aquí refleja en el simulador, ¿de acuerdo? Bueno, pues este es el primer circuito, el más básico que hay, que, repito, lo interesante es ver que puede conectar dos circuitos a la vez. Evidentemente, si yo estoy en un taller y quiero usar la misma fuente de alimentación, pues también puedo, ¿no? Pues realmente ahora esto lo conectaría, mirad, fijaos, hacemos así, ¿de acuerdo? Esto podría conectarlo también realmente a mi pila a la que está la bobina, ¿de acuerdo? Entonces cojo esto así y lo conecto en paralelo directamente para que lo veáis bien, lo hago así y también funcionaría, evidentemente. Vale. El tema con los relés es que al abrir se produce un pico de tensión y lo normal es colocarle un diodo polarizado inversamente aquí en paralelo. No lo voy a hacer ahora para no perder mucho tiempo, pero que sepáis que habría que colocarle un diodo polarizado inversamente aquí en paralelo, ¿de acuerdo? Para un mejor funcionamiento del relé. Aquí colocaríamos un diodo, ¿de acuerdo? Para evitar esos picos de tensión que se pueden generar. ¿Veis? El circuito funciona exactamente igual, pero al abrir no podría dañar si tuviese transistores o algún otro elemento electrónico, pues no dañaría ese elemento, ¿de acuerdo? Esto sería la manera más correcta. Bien. El siguiente circuito que os quiero enseñar y último es el circuito de un zumbador. Vale, se hace con un relé y una fuente de alimentación nada más, no necesitamos nada más. Entonces, vamos a la fuente de alimentación
Y voy a coger otra vez otro relé aquí. En receptores, cogemos otro relé, este simple, y fijaos, no voy a usar ni el interruptor. Voy a conectar la bobina. Bueno, voy a empezar por abajo para que lo veáis más claro. Mira, la conecto por aquí para que lo veáis que queda muy sencillo. Es exactamente igual, ¿eh? Lo conecto por aquí. Y ahora, la salida de la bobina, en vez de conectarla a la fuente de alimentación, la conecto al común de mi relé. ¿De acuerdo? Y ahora, lo que tengo que conectar es el normalmente cerrado. Si este pin de aquí, ¿de acuerdo? Lo conecto a mi fuente de alimentación. Vale. Y fijaos que ahora al simular, el conmutador va a oscilar todo el tiempo. ¿Lo veis? ¿Sí? Ahí está el conmutador oscilando todo el tiempo. Esto, si lo hacemos con un relé real, haría un ruido de un zumbador. De hecho, los timbres se basan en ese funcionamiento. Un timbre, una campana que golpea un martillo, trrring, ese ruido, ¿de acuerdo? Está basado en esto. ¿Cuál es la explicación? Es muy sencilla, fijaos. Si vemos ahora el circuito ahora mismo está cerrado. ¿Lo veis? Bueno, perdón. El circuito. Bueno, control Z, un segundo. Ahí está. El circuito está cerrado. ¿Lo vemos? ¿Qué pasa? Que si yo lo simulo, ¿qué va a pasar? La bobina, cuando yo simule esto y esto tenga, la bobina va a tener tensión. Entonces, el relé va a cambiar de posición para aquí. Claro, pero al cambiar para aquí, el circuito va a quedar abierto. Ya la corriente no va a pasar, porque aquí no tengo cable. Entonces el circuito queda abierto. ¿Qué pasa si el circuito queda abierto? Que el conmutador vuelve a su posición inicial. Pero es que al volver a la posición inicial, vuelvo a cerrar el circuito y entonces vuelve a funcionar como un relé. Y esto vuelve a cambiar de posición. Y así sucesivamente, ¿no? Pero cuando cambia de posición, se queda sin tensión, entonces vuelve para adelante, pero si vuelve para adelante, vuelve a tener tensión, etcétera, etcétera, ¿no? Creo que ya lo vais pillando. Fijaos, lo simulamos y ahí lo tenemos todo el rato, hacia adelante y hacia atrás. Pues esto es lo que provocaría ese sonido de zumbador, ¿vale? Ese zumbido. Bueno, veréis que los relés son muy útiles y veremos algún uso más, como la temporización de la luz de una escalera, o un relé con autorretención o inversión de giro de motor, ¿de acuerdo? Bueno, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente tutorial.